Hermanos, como decía Ale, hoy comenzamos una nueva serie de la carta, estas tres cartas de Juan, y cada vez que empezamos una serie y nos introducimos en una carta, no lo hacemos de cualquier forma, sino que estudiamos siempre el contexto de la carta, vemos el propósito, el sentido, y claro que aquí también el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo que dice por algo. Algo está pasando en ese momento. Y lo primero que vemos en la carta, en la epístola, es que no es una carta como las otras epístolas generales, por ejemplo, las de Pablo o las otras de Pedro, de Juan. La carta está dirigida a creyentes, no a una iglesia en particular, sino a varias iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero tiene características distintas. Es una carta de la época, pero tiene características distintas. No se presenta el autor, como en las otras cartas, con un saludo, por ejemplo, de afecto, ni en el final de esta carta tampoco hay un saludo. Directamente parece Juan que va al punto. Para algunos es más un sermón, pero nosotros decimos y creemos que es una carta porque la iglesia a lo largo de la historia, el tiempo lo ha aceptado así. Una carta con contraste, con doctrina y obviamente demandantes para nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, en 2:15, Juan dice, o amas al mundo o amas al Padre. En el capítulo 3 dice que si no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Y si no has nacido de nuevo, andas en pecado, y si practicas el pecado, no eres hijo de Dios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, debes amar a tu hermano. Y si estás en la verdad, no estás en el error. Y así todo el tiempo con contraste. Y el deseo, obviamente, nuestro, mío, de Ale, es afirmarnos en el Evangelio, edificarnos en Cristo y en la santidad, en la comunión unos con otros. Juan es el autor de la carta. La iglesia primitiva lo ha aceptado así, uno de los 12 discípulos del círculo íntimo de Jesús, que escribió el Evangelio, Juan, y el Apocalipsis. Ahora, ¿por qué escribe la carta? Claro que con un propósito, y en estos 4 versículos vamos a empezar por qué Juan escribe lo que escribe. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que era desde el principio, dice Juan. La palabra lo incluye, abarca y también es parte de él, del verbo, el verbo de vida, el Hijo eterno de Dios. Incluye toda la persona de Jesucristo, no solamente viniendo a este mundo a morir en la cruz por los pecados, sino estando con el Padre antes de la creación del mundo y en la creación, siendo parte de la creación. Y hay un paralelo con el Evangelio de Juan claramente. Ahora, ¿por qué Juan comienza la carta directamente así? Bueno, en ese momento de la historia en la iglesia, había pensamientos, herejías que se estaban introduciendo en el pueblo de Dios. Falsos maestros, falsos profetas que representaban, dice Juan, al anticristo. Por ejemplo, ellos afirmaban que Jesús no era el Cristo. Y Juan dice que esas personas no son de Dios, no conocen a Dios y son del diablo. Había un movimiento que eran los gnósticos, era el gnosticismo, no el agnosticismo. La palabra gnosis significa conocimiento, esto eran los gnósticos.
los que creían que por tener conocimiento se salvaban, por saber verdades secretas, ocultas. Y estaban introduciéndose en la iglesia y, por ejemplo, decían que lo material, que el cuerpo era lo pecaminoso y lo espiritual, incluyendo el espíritu, no. Y a partir de eso que creían, ellos podían pecar porque no afectaba el espíritu. Y así se entregaban a todo tipo de pecados, obviamente, desde la sensualidad hasta mucho más graves, con todas sus filosofías griegas que también tenían. Otro grupo, tratando de santificarse, proponía obras basadas en dietas, en baños, etc. Y dentro de este movimiento gnóstico estaban los docetistas, que ellos decían que Cristo no había venido en carne, que era como un fantasma. Ahora estos grupos actuaban dentro de la iglesia y con el tiempo estos falsos maestros formaban su propio movimiento. Por eso es que Juan comienza la carta de esta manera. Lo que era desde el principio. No estamos enseñando nada nuevo, no hay revelaciones nuevas, no hay nada nuevo que le vamos a decir lo que era desde el principio. Y en el Evangelio de Juan, paralelo a esto, versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan está aclarando desde un principio la existencia eterna de Dios. Lo hemos oído, dice, lo hemos visto, mirado, palpamos con nuestras manos tocante al verbo de vida. No hay nada nuevo que creer. Él habla en plural, vemos, ¿no es cierto? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, refiriéndose no solo a él, sino también a los discípulos, diciendo, no fue una aparición esporádica la de Cristo. Oímos su voz, vivimos con él, compartimos tiempo con él, tenía un cuerpo físico. Juan está dando evidencia de ser testigo presencial, ocular y físico de la existencia verdadera de Cristo. Estuvo con los 11, también después de la resurrección de Cristo, cuando Jesús les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Lucas 24:39. Oyó su voz, lo vio, lo tocó. El verbo de vida. Esto es lo que era desde el principio, dice Juan. No somos gnósticos, le está diciendo, y gracias a Dios, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tampoco lo sos. No creemos que lo material sea malo, no creemos que lo material sea malo, no creemos en nuevas revelaciones, pero Dios nos ha hablado de una forma definitiva y es a través de su Hijo. No ha hablado a través de la creación, pero principalmente nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando vemos que Juan llama a Cristo el verbo de vida, claro que es importante para nosotros. Una palabra que significa la esencia de la vida, no cualquier vida. Él es la vida, es la esencia de la vida, es el que sostiene todas las cosas, es el que la da, el que de él depende la vida y es el dador de la vida y la vida eterna. Dice Juan, yo soy testigo fiel de eso. Jesús es la palabra, también es el verbo, es el mensaje, él mismo es el mensaje de vida eterna y el dador de la vida. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestado. Conecta el verbo de vida con la vida. La vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada.
De esa vida manifestada doy testimonio, dice Juan. Lo que he visto y tocado os anunciamos, que es el verbo de vida. Es una realidad histórica. El nacimiento de Jesús, su vida justa, su crucifixión, muerte y crucifixión en la cruz por los pecados y la resurrección. El Padre está diciendo, envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, único en su género, Jesucristo. Se lo reveló a los apóstoles y ellos anunciaron y ellos escribieron testimonio para la iglesia, para los hermanos, de ese momento y hoy para nosotros, para que la iglesia crea. Y aquí ya vemos los propósitos de los por qué Juan escribe esto. Versículo 3, lo que hemos visto otra vez y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El primer propósito de por qué Juan escribe esto, para que tengáis comunión con nosotros, los creyentes con los discípulos. Unidad, creemos lo mismo, y uno de los propósitos de esta carta es proteger en unidad de los ataques doctrinales de los falsos maestros. En la unidad, en la comunión, unos con otros, apóstoles, con hermanos, con creyentes, iban a poder combatir a partir de la base de Jesucristo, de ese fundamento, que Él había venido en carne, que no era un fantasma, que había resucitado, que Él había estado con Dios, que era el Hijo eterno de Dios, hecho carne. Y compartían también sus dones espirituales con la iglesia. En Hechos 4:32 vemos que tenían todas las cosas en común, compartían todas las cosas. Hermanos, la unión espiritual es fundamental para guardarnos del error. La unión espiritual basada en la palabra, en lo que nos dejaron escritos estos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida compartida del creyente unido al Evangelio y al verbo de vida hace el milagro de la comunión. Hace el milagro que tengamos cosas en común. Hace el milagro que estemos unidos, personas diferentes, con distintas enseñanzas en la casa, con distintos pensamientos acerca de la política, quizás con distintos afectos sobre diferentes cosas, pero en Cristo, en el Evangelio, en el verbo de vida, la vida manifestada, anunciada, hay comunión, unión, un mismo espíritu, una fe. Como el Padre y el Hijo son uno, también el deseo de Dios y de Jesucristo era que seamos unos, unidos en la verdad, miembros de un mismo cuerpo verdadero. El segundo propósito es para que vuestro gozo sea completo, dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, otra vez, y estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo sea completo, cumplido, lleno, a tope, significa. Es el mismo verbo que Pablo usa en Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando algo está completo, cuando algo está lleno, ya no entra otra cosa. No podemos introducir en algo lleno otra cosa. ¿Por qué? Desborda, rebalsa. Y Juan dice que estas cosas
les ha escrito a los lectores para que vuestro gozo sea completo, cumplido, lleno. Y otra vez vemos que está en plural porque es el deseo de los discípulos, que tengan comunión, que en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo estén completos, y solamente en eso, la comunión plena con el Padre y con el Hijo, es el resultado del gozo, es el resultado del Evangelio, del Verbo manifestado por gracia. Lucas 2:10 dice, os doy nuevas de gran gozo, que has nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y vuestro gozo sea completo. Ahora, vemos que antes que Juan hable del propósito, de la comunión y del gozo, habla del verbo de vida. El verbo de vida existía en el principio, con anterioridad a la creación del mundo. No era un Dios, otro Dios, era Dios, era la palabra, y se hizo hombre. Y nos encontramos quizá con la perplejidad de no lograr entender cabalmente con nuestra mente cómo ha sido posible este hecho, este milagro, pero lo creemos por fe, apoyados en la palabra, en lo que nos han escrito hombres inspirados por el Espíritu Santo, por fe y por gracia. Juan contraataca esas filosofías con la verdad de un Dios que se hizo humano y tomó contacto con el mundo, con el pecado, con el pecador, sin pecar, sino que por nosotros se hizo pecado. Y en nuestro tiempo, hermanos, obviamente no podemos verlo físicamente, pero podemos palparlo, podemos verlo con los ojos de la fe a través de su palabra. Estamos viviendo por fe y tenemos la evidencia testimonial escrita que existía eternamente con el Padre, Jesucristo, la palabra, el mensaje de Dios, la vida manifestada para perdón de pecados y vida eterna. Juan le escribe estas cosas para que tengan comunión y gozo. Hermanos, nuestro gozo debería ser un cumplido, pleno, completo, porque está basado en Cristo, en la vida manifestada, en la vida eterna, en su palabra, en su promesa, en el Evangelio, no en lo que tenemos o no tenemos, no en las dificultades de la vida, y no de a ratos. El gozo debería ser pleno todo el tiempo, aún en las adversidades, por el hecho más grande y más maravilloso de creer y saber que por pura gracia, lo que era desde el principio, el Hijo de Dios eterno se hizo hombre semejante a nosotros para morir por tus pecados, si es que has puesto la fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él recibió el castigo que tú merecías. Dios, por medio del sacrificio de su único Hijo, único en su género, ha logrado la solución al problema más grande, el pecado. Juan quería que sus lectores entiendan esto, que tengan comunión verdadera y gozo, pero basado en el fundamento verdadero y testimonial, el verbo de vida, Jesucristo. Y eso lo podemos lograr y es nuestro desafío y llamado a la acción conociendo más a Cristo. Su palabra es la fuente de toda bendición. Antes que Juan comience a hablar de cualquier problema directamente, habla de Él. Habla de Él. Habla de Él. Hermano, no mires a los costados, no busques
experiencia, no busques nuevas revelaciones, no busques éxtasis, nada y nadie te puede dar el gozo, la comunión y la paz con el Padre y la vida eterna de Jesucristo, el único Dios vivo. No pongas tu esperanza, ni tu felicidad, ni tu paz, ni en tu trabajo, ni en tu esposa, ni en una mujer, ni en tus hijos, ni en nada, mucho menos en lo material, ni en cualquier cosa que sueñes o anhelas. Nada de lo creado está en el gozo, aunque fue creado por Él. En nada de lo creado está el gozo, sino en el Creador. Y deja de mirarte a ti mismo también, mirá la cruz, donde todos tus pecados han sido perdonados. Juan nos está animando, hermanos, exhortando a recordar el Evangelio, el maravilloso verbo de vida. Un día sí le vamos a ver, cantábamos, hay un lugar resplandeciente donde va a haber gozo, donde no va a haber pruebas, donde lo vamos a poder ver cuando entremos en el reino de los cielos. Hoy lo vemos, lo palpamos con los ojos de la fe, a través de su palabra. Lo sentimos a través de su Espíritu Santo. Pero hermanos, que no nos acostumbremos, y la aplicación final, no nos acostumbremos a esta comunión. No nos acostumbremos a la comunión virtual y el gozo desde lejos, ni con los hermanos, ni con Jesucristo, el dador de vida, el verbo de vida, la vida manifestada. No nos acostumbremos. Deseemos y anhelemos tener más comunión con el Señor. Deseemos y anhelemos conocer más a este verbo de vida, la vida manifestada, el Hijo de Dios, Jesucristo encarnado, 100% Dios, 100% hombre, que vino a morir por tus pecados. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Tenemos testimonio, hermano, escrito, lo que era desde el principio. Lo podemos ver a través de la palabra. Lo podemos palpar con los ojos de la fe. No nos acostumbremos a la comunión mediocre, no nos acostumbremos a la comunión virtual, ni con el Hijo, ni con el Padre, ni entre nosotros. Que nuestro corazón desee crecer en el conocimiento de Él, crecer en la vida eterna, para así vuestro gozo sea completo. Que el Señor les bendiga.